Mm, Buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Raúl Ramírez Ruiz. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y vengo a hablaros hoy de un tema curioso que en España apenas se conoce, casi nadie lo tiene estudiado, que es la revolución cultural dentro de la revolución cultural dentro de lo que se puede conocer como la China maoísta. Bien. Aquí lo que tenéis en la portada es el nombre de la conferencia y una reconstrucción de cómo partían los jóvenes Cichin, los jóvenes enviados al campo, los jóvenes ilustrados. Una vez se está acabando la revolución cultural, China decide mandar a toda su juventud deportada al campo a aprender de los campesinos. Ya llegaremos a eso al final de la conferencia. ¿Por qué he aceptado esta invitación que tan amablemente se me ha hecho a través de Javier de la asociación Los Lunes al Sol? Pues en parte porque, como no sé si lo habrán dicho en la presentación, soy miembro de la International Confucian Association y como Confucio me gustaría creer esto que os pongo aquí, tres analistas, de acumular conocimiento en silencio, estar siempre hambriento por aprender, enseñar a los demás sin cansarme, en todo esto me surge de forma natural. Es decir, en España casi no se conoce nada de esto y cuando un chico joven como Javier me llama hace tiempo en septiembre, para invitarme a una conferencia, pues consciente de las tremendas carencias que hay en nuestro país y entre la gente de nuestra lengua de conocimientos sobre esto, consciente de lo mal que se interpreta en todos los estratos de la sociedad y de poder político, lo que es China, lo que ha sido China, creo que es necesaria una labor didáctica para enseñar la realidad de lo que fue China, de lo que es China, para entender lo que hoy es China y lo que China va a ser en el futuro. Que como os digo en mi canal de vídeo de YouTube, Renovad tu historia, China no es lo que parece, China no es lo que aparenta, China no enseña hacia afuera lo que piensa que es bueno, China no enseña hacia afuera lo que piensa de nosotros que es bueno, China enseña hacia afuera lo que ella cree que nosotros queremos ver. Por lo tanto, hay que entender China. Y para entender China hay que entender su larga historia y en especial el periodo maoísta. ¿Qué os voy a explicar en esta conferencia? Pues mirad, en esta conferencia, basándome fundamentalmente en el libro de Historia Contemporánea, Historia de China Contemporánea de la editorial Síntesis de 2018, de mi autoría, con el respaldo en algunas citas de mi anterior libro sobre Historia de China, de la editorial Almuzara, China, Historia de Pensamiento, Arte y Cultura, y en varias obras gráficas de la editorial Amok, una editorial muy joven y muy dinámica que os recomiendo a todos aquellos que os interese la historia de Asia, porque está encargándose de rescatar novelas gráficas del sudeste asiático y publicándolas en España. Cuando llegue algún dibujo de la editorial Amok os lo señalaré. Os voy a explicar qué fue la Revolución Cultural China a través de estos hitos. En primer lugar, os hablaré de su origen, que es la proclamación de la República Popular China, y cómo esa República Popular China nace con una serie de especificidades que la va a hacer distinta a cualquier otro modelo socialista, cómo se consolida esa República Popular China, cuáles son sus éxitos a través del primer plan quinquenal y qué significan las tres grandes campañas de masas que Mao lanza durante su gobierno y que van a marcar la historia de China y con ello la de la humanidad. La campaña de la Cienflores, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural Proletaria. Al final veremos en qué acaba todo esto, con una especial mención a la aventura de aquellos jóvenes Cichin, de aquellos jóvenes enviados abajo, que son la generación que hoy gobierna China. Por lo tanto, aquellas experiencias que vivieron en la Revolución Cultural y sobre todo en su deportación tras la Revolución Cultural, marcan su personalidad y están marcando hoy en día la historia del mundo, porque nada se puede entender de Xi Jinping sin entender que fue un joven Cichin. Y sin entender eso, nada se puede entender de la guerra de Ucrania o de la situación de Taiwán. Bien, Mao Zedong va a proclamar el 1 de octubre de 1949 la República Popular de China y la va a proclamar desde unas bases absolutamente distintas a lo que fue la Revolución Rusa, al socialismo soviético ruso, que luego se convertirá en soviético. Es decir, el socialismo chino desde el inicio es un socialismo con características chinas y a lo largo de estas décadas cada vez pesa más las características chinas y menos el socialismo como nosotros los entendemos. No quiere decir que la China popular no sea un Estado socialista. Lo que yo os digo desde este momento es que ese Estado socialista diverge mucho de lo que nosotros los occidentales
de Moscú para acá entendemos como socialismo. ¿Cuáles son las características chinas, esa especificidad que tiene esta República Popular China con respecto a un socialismo marxista ortodoxo? En primer lugar, el nacionalismo es un componente fundamental. Los chinos vienen de un concepto de Tianxia, todo bajo el cielo. En China no hay un concepto de chino y extranjero, sino de civilizado y bárbaro. Por lo tanto, cuando ellos hablan del mundo, en realidad están hablando del concepto chino. Es un comunismo donde el nacionalismo es una base fundamental, porque entienden el mundo como China. En segundo lugar, la revolución ha sido precedida por la guerra civil. Esa diferencia de lo que pasa en la Revolución Rusa. Ha habido una guerra civil que arranca prácticamente de principios de 1927 realmente, de 1927 a 1949, ahí tenéis más de 20 años de guerra civil en la cual el Partido Comunista ha ido seleccionando, formando los cuadros que van a gobernar China. Cuando se instaura la República Popular China, el Estado socialista empieza a funcionar desde el día siguiente con todos unos cuadros leales al partido, impregnados de la ideología del partido y del liderazgo de Mao Zedong. Y lo que no, como veremos ahora, lo depuran pronto. Cuentan con el campesinado y la inteligencia. La inteligencia es la intelectualidad, ya sabéis, la intelectualidad en la mayoría de los países puede coquetear o no con el socialismo, más en esta época. Lo que es especialmente especial es que el campesinado apoye una revolución comunista. ¿Por qué? Pues porque en Occidente, y cuando hablo de Occidente hablo de todos los países de cultura europea de raíz judío-cristiana, el campesinado siempre es conservador. Por eso Marx en sus obras y Engels rechazan al campesinado como herramienta para la revolución. Va a ser la dictadura del proletariado. El proletariado es un tipo social muy característico. Es decir, el proletariado es aquel obrero manual que trabaja por un jornal en las ciudades y en la industria. ¿Qué es el campesino? El campesino, ¿en qué se diferencia el jornalero del pequeño terrateniente, del aparcero, del labrador, del hortelano, del ganadero? La gama de situaciones en el campo, desde la duquesa de Alba hasta un jornalero andaluz de Marina de Leda, es infinita. Una persona, por muy pequeño y propietaria que sea, en cuanto que tiene la propiedad de una pequeña parcela de tierra, rehúye cualquier concepto de colectivización. Y además suelen ser personas muy pegadas a la tradición y, por lo tanto, a las distintas iglesias. ¿Por qué entonces en China hay un socialismo con el campesinado como base? Pues porque todo bajo el cielo pertenece al Hijo del Cielo, Tianxia. Estamos ante una sociedad con un concepto de la autoridad basado en la autoridad moral enorme y donde todo pertenece al Estado, siempre ha pertenecido al Estado. Y periódicamente en la historia china, un emperador o un funcionario especialmente progresista o reformador ha expropiado todas las tierras y la ha vuelto a repartir. Eso es fundamental. Es el campesinado, la estructura de la sociedad china, el que va a hacer este socialismo, totalmente distinto al occidental. Y por último, la idea de Estado socialista, de dictadura del proletariado en China, se basa sobre la alianza de cuatro clases sociales. También algo totalmente heterodoxo para lo que hemos vivido en Europa. Es decir, hay cuatro clases que forman parte de este Estado socialista. La clase obrera, vale, como aquí. La clase campesina, vale, si lo interpretamos como los jornaleros, los campesinos en tierra. Pero la pequeña burguesa, la burguesía nacional, ¿quién es esta burguesía nacional? ¿Quién es esta burguesía pequeño burguesa, esta clase pequeño burguesa que apoya el socialismo? Bien, tenéis que tener en cuenta que en Asia se produce un movimiento social distinto al de Europa. En Asia, el nacionalismo es siempre un precursor del socialismo. Frente a Europa, que siempre los movimientos nacionalistas y los socialistas son los que llevan a las guerras civiles, en Asia la revolución empieza siendo nacionalista y termina siendo comunista. Hay una evolución del pensamiento. Primero nos sublevamos contra los opresores extranjeros. Una vez hemos expulsado a los extranjeros, somos conscientes que nuestro pueblo vive en la miseria y necesitamos la revolución social. Eso hace que los miembros de esa pequeña burguesía y de esa burguesía nacional que han estado en la insurrección en el movimiento nacionalista tengan cabida dentro del movimiento comunista chino. Una vez proclamada la República Popular China, ahí tenéis otra imagen de aquel momento, el 1 de octubre, en la cual, acompañando a Mao, hay muchos de los líderes fundadores del Partido Nacionalista Chino. Este Estado se va a poner inmediatamente en marcha.
va a firmar una alianza con la Unión Soviética. Mao quedará decepcionado de esa alianza desde el primer día. Va a iniciar una reforma económica y financiera normales. Si Chiang Kai-shek y el nacionalismo hubiera ganado la guerra, es muy posible que en estos primeros años hubiera tenido una economía de capitalismo de Estado muy similar a la que empezó a aplicar Mao. Se va a ver de pronto con el gran drama de la guerra de Corea. Cuando estudiamos la guerra de Corea y la historia de China, normalmente lo estudiamos como cajones estancos distintos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Mao proclama la República Popular China el 1 de octubre del 49 y aún no controla todo el territorio. En el interior hay ejércitos nacionalistas no derrotados y Tíbet es un estado independiente. Y en ese momento, Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla una guerra que bajo la bandera de la ONU enfrentará a los Estados Unidos y sus aliados contra la Corea del Norte, y es junio del 50. Mao no lleva ni 8 meses en el poder. La frontera del Yalu de Corea del Norte de Pekín está apenas a 500 kilómetros. Cuando una vez los americanos intervienen y el frente norcoreano se hunde, de pronto Mao se encuentra con los ejércitos occidentales a 500 kilómetros de Pekín. Esta guerra, esto obligará a Mao a intervenir a través de los voluntarios del pueblo chino en esa guerra, enviando a millones de hombres a combatir contra los norteamericanos, y al mismo tiempo hará que tenga la precaución de depurar la administración del Estado, del ejército y las ciudades capitalistas de la ciudad. Lanza lo que se llama las campañas de los 3 antis y los 5 antis. Son 2 campañas de purga de todos aquellos elementos que hay en la administración del Estado o en las ciudades como Shanghái, Pekín, Cantón, muy ligados a la economía capitalista y al periodo previo. Es una gran campaña de adoctrinamiento de la nación como consecuencia de la guerra de Corea. En medio va a anexionarse Tíbet. Esto es lo que siempre los chinos agradecen a Mao Zedong, el hecho de que sea el que por fin, desde 1911, consiguiera la unificación nacional, excepción hecha de Taiwán, que aún no se ha logrado reunificar. Estos años iniciales de la República Popular China son años optimistas, como digo en uno de los epígrafes que os he puesto. ¿Por qué son optimistas? Pues porque empieza a plantearse una política dirigida por el Estado y se hace un plan quinquenal que va a dar muy buenos resultados. Lo tenéis de 53 a 57. Se hace una reforma agraria. Esto marca la diferencia con Occidente. En Occidente, el gran ejemplo es el Holodomor ucraniano, que en realidad afecta a todo el sur de Rusia y de Ucrania, lo que hoy es Rusia, Ucrania, todo el sur. Es decir, cuando se aborda la colectivización de las tierras en Occidente, ya sea allí, ya sea aquí, ya sea en Polonia, ya sea en la Hungría, por Segunda Guerra Mundial, el campesinado se resiste. Y eso termina en grandes hambrunas. Aquí se da la orden de colectivizar la tierra y toda la tierra se colectiviza sin resistencia alguna, sin que nadie oculte sus parcelas, sin que nadie oculte sus producciones. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, todo bajo el cielo siempre ha pertenecido al Hijo del Cielo. Ese Hijo del Cielo antes era el emperador, ahora es el Estado, el partido. Voluntariamente, en menos de un año, el 90% de las tierras chinas son colectivizadas y se produce. Se produce una transformación socialista de la economía, como establecen una serie de pasos a través de los cuales se transita sin violencia de los negocios privados y de las industrias privadas, poco a poco indemnizando a los propietarios, asegurando los puestos de trabajo de los empleados, hacia una economía de propiedad estatal. Y al mismo tiempo, China tiene en ese momento grandes éxitos exteriores. Es uno de los líderes en el mundo aceptado, esta China comunista, en las negociaciones de Ginebra, que buscan la paz en Corea y en Vietnam. Es el gran protagonista de la conferencia de Bandung, que da lugar al nacimiento del tercer mundo, asociado a la India. Y asociado a la India se crean los 5 principios de coexistencia pacífica, que en conjunto crean ese concepto de tercer mundo, que hoy se llama país en vía de desarrollo, como una sociedad de los países no blancos, no europeos, no cristianos, frente a ese mundo del norte, tanto socialista como capitalista, encabezado por estos países blancos, europeos, cristianos. Sin embargo, Mao Zedong no está contento. En mi primer libro, China, Historia, Pensamiento, Arte y Cultura, de la editorial Almuzara, yo defino a Mao Zedong como chino, político y revolucionario. ¿Qué quiero decir con chino? Quiero decir nacionalista. Es una persona esencialmente china, que conoce perfectamente la cultura china, y por eso va a triunfar. Es un revolucionario, es un político,
¿Qué significa político? Es un oportunista, es una serpiente política, es un oportunista, es listo, no tiene moral, sabe aprovechar la oportunidad. Es un político en el sentido negativo, del político no moral, sino del político espabilado. Y es revolucionario. En el fondo es revolucionario. Sí es revolucionario. Mao Zedong empezó siendo nacionalista y luego pasó al comunismo. Y sí es en realidad un utopista. Sí, yo sí creo que Mao fuera de verdad revolucionario. Mao no está contento. ¿Por qué no está contento? Pues Mao no está contento porque cuando ha ido a la Unión Soviética en 1950, frontera de diciembre del 49, enero del 50, se ha reunido con Stalin. Stalin lo ha tratado mal, lo ha tratado con desprecio, con displicencia, como un líder del tercer mundo. Eso a Mao no le ha gustado. Pero Mao se ha dado cuenta de que en la Unión Soviética no se ha conseguido la igualdad. El paraíso socialista, el Estado socialista, la madre de todos los estados socialistas, Mao ha estado allí. Mao, que es una persona muy lista, es muy inteligente, se ha dado cuenta que las clases sociales se han reconstruido. Ahora están los aparachit, los miembros del partido, y luego el pueblo. Están los privilegiados y los que no tienen nada. Y él teme que estos éxitos de este primer plan quinquenal, de esta primera época de la República Popular China, termine degenerando en la estructuración de nuevo de dos clases sociales en China. Él quiere una revolución real. Para ello, lanza la campaña de colectivización que ya os he mencionado. En 1956, el 90% de las tierras se incluyen en alguna comuna sin que haya ningún derramamiento de sangre. Mao va preparando al pueblo para la revolución permanente. ¿Y para ello qué hace? Para ello lanza la primera de sus campañas de masas. Una campaña que la historiografía ahora mismo está dividida en decir si fue una trampa o fue un movimiento sincero que luego se volvió peligroso. ¿Qué es lo que ocurre? La foto de un Mao mucho más joven. Pues lo que ocurre es que Mao abre la mano a través, en el año 56, en la primera del 56, a través de varios discursos que va dando en distintos sitios, en distintos foros, abre la mano a la crítica interna. ¿Cuál es el objetivo de esa crítica interna? Dejar que los camaradas expresen su opinión pasados ya más 6 7 años, de 56, 49 a 56, han pasado ya 7 años, pasados ya casi una década desde que el Estado es socialista, se puede hablar de qué vemos bien y de qué vemos mal, que se hagan críticas constructivas. Para eso, Mao, que es una persona muy culta, que conoce perfectamente la tradición y la cultura china, usa un efecto retórico que viene del clasicismo chino de que florezcan 100 flores como 100 escuelas de pensamiento. Que 100 flores puedan florecer en el campo de la cultura y compitan 100 escuelas de pensamiento en el terreno científico. Hay que desarrollar el Estado socialista, hay que perfeccionarlo. Necesitamos desarrollo técnico y necesitamos también desarrollo filosófico que hagan que nuestro Estado socialista sea mejor y donde todos seamos mejores y vivamos mejor. ¿Qué ocurre? La gente no se fía. Es decir, en un primer momento casi nadie habla. Mao, de hecho, tiene que repetir constantemente este discurso en muchos sitios, porque, en fin, una cosa es que el líder lo diga y otra cosa es mostrar críticas. Al final, Mao y gentes de la cúpula recomiendan a la gente que incluso las críticas no tienen que ser públicas. No tienes que ponerte aquí en un Teams a dar crítica al partido a 100 personas o a 200, sino que simplemente lo que se puede hacer es decírselo a un compañero de trabajo, a alguien. Toda crítica es bien recibida, siempre que sea constructiva. ¿Cuál es el problema? Que no se dijo nunca que era crítica constructiva y que era crítica destructiva. Hay un momento, cuando ha pasado un año entre la primavera del 56 y el verano del 57, que el partido de pronto decide que las críticas que están llegando son destructivas y que las críticas son antirrevolucionarias, que quieren destruir el partido. Se pega un martillazo, un sartenazo y se empieza a detener a todo aquel que ha hablado. Se les manda a campos de trabajo, a campos de reeducación. Cientos de miles, si no un par de millones de personas serán detenidas, encausadas, purgadas en este movimiento. Y aquí es donde la historiografía se divide. Desde el primer momento Mao pensó dar esta libertad para que los disidentes, los que no estaban contentos, hablaran y poder capturarlos y así poder iniciar el siguiente paso en la revolución,
o simplemente era sincero y quería ver las críticas que había, lo que pasa que vio que se le iba de las manos y tuvo que cortar por los años. Nunca se sabrá. Lo cierto es que Mao necesitaba una sociedad absolutamente leal y sin disidencia para el siguiente salto que iba a dar. ¿Cuál era el siguiente salto que iba a dar? Lo que se conoce en la historiografía como el gran salto adelante. 3 años de trabajo darán lugar a 1000 años de felicidad. ¿Qué significaba esto? Esto significa, en esencia, y ya lo adelanto, poner la voluntad por encima de las leyes de la naturaleza y de la economía. Mao, la cúpula del Partido Comunista Chino, porque siempre fue una cúpula colegiada, aunque Mao era un tipo de tal carisma que los asombró a todos, se los comió a todos y terminó siendo un dictador personal indiscutible, pero la cúpula es siempre colegiada, y más en esta época aún inicial. Es fácil echarle la culpa de todo a Mao, pero no estaba solo. La cúpula del partido ve el mundo, y la cúpula del partido no solo quiere que el Estado chino sea un Estado socialista, sino que cree que China merece un puesto entre las primeras naciones del mundo por su tamaño y por su historia. ¿Quién manda en el mundo en ese momento? Los Estados Unidos, primera potencia económica e industrial. ¿Quiénes son los segundos? La Unión Soviética, primera potencia económica e industrial que ha sufrido la Gran Guerra, Estado socialista, que seguramente muy pronto adelante al malvado capitalista. ¿Quién es el tercero? Inglaterra, el Reino Unido. ¿Cómo es posible que el Reino Unido, esa pequeña isla, sea la tercera economía industrial, potencia industrial del mundo a la altura de 1958? ¿Cómo es posible esto? Hombre, tiene el imperio. Bueno, el imperio ya no lo tiene tanto. Ya se ha ido de la India, ya se ha ido mucho, va para atrás. Aún es la primera potencia industrial, la tercera. Eso no es posible. China debe desplazar a ese pequeño país isleño de ese puesto, porque es el que le corresponde. Hay que movilizar todos los recursos del país para conseguir dar el sorpaso a los británicos como tercera potencia económica e industrial y económica del mundo. ¿Cómo? Como dice ahí el lema que decían en chino, hazlo con todas tus fuerzas, apunta alto, alcanza un mayor resultado, más rápido y más económico. China no tiene tecnología, China no tiene máquinas, y tiene China personas, hombres, mujeres, mucha población. Movilizan en este momento hasta el último ciudadano chino. Aquí es donde para lo malo, para trabajar, se consigue la igualdad entre hombres y mujeres. Toda la sociedad va a ser movilizada. Toda la sociedad va a ser encuadrada en equipos de trabajo. Y a cada equipo de trabajo, según donde esté desarrollando su labor, se le va a establecer unas cuotas. Los hombres y las mujeres se van a dividir también en equipos o se van a integrar en equipos. Y los pueblos se van a terminar desmantelando y todo el mundo se va a ir a vivir a comunas. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que en un primer momento, con la gran campaña de masas, con lo movilizada que está la sociedad, con lo ilusionada que está toda la sociedad, las cuotas se van a ir consiguiendo. En el campo se le va a pedir a la gente que produzca más. Y la gente va a llegar, en casos extremos, a derruir sus pueblos, que están hechos las paredes con adobe o estiércol seco, para fertilizar la tierra y producir más. Claro, un año puede, y ellos se van a ir a vivir a comunas, a barracones y a comunas. Y un año vas a hacer que en vez de 10 sacos de arroz tengas 15. Pero claro, luego la naturaleza hace que esa tierra, por mucho más que la fertilicen, no pueda dar más. Por otro lado, el gran signo de la industrialización es la producción de acero. China no tiene hierro, solo tiene carbón. ¿Cómo sacamos hierro para producir acero? Que todos los chinos fundan cualquier elemento metálico que tengan en su casa. Y se ordena que cada Danwei, cada equipo de trabajo, cree un pequeño alto horno. Aquí tenéis imágenes de estos pequeños altos hornos. Y ahí los ciudadanos chinos van a llevar los elementos metálicos que tienen en su casa. ¿Qué elementos metálicos tiene un chino normal, una familia china normal a la altura de 1960, 59, 58 en su casa? Cualquiera de nosotros, que imagino que la mayoría somos españoles y europeos o latinoamericanos, cualquiera de nosotros tenemos un auténtico arsenal en cuberterías, en cuchillos, en cucharas, en ollas, en sartenes, en casa. El más pobre de nosotros tiene un arsenal en casa de objetos metálicos. La civilización china es una civilización vegetal. Los chinos no tienen más que un wok y un cuchillo. Por eso la comida china es troceada, porque se come con palillos. Las familias chinas van a llevar al alto horno a fundir el wok y el cuchillo. El primer año se consiguen más producciones.
Los comisarios políticos de todo el país comunican a Pekín que han conseguido más producción. Contentos en Pekín, para el siguiente año piden que se redoblen esfuerzos y se aumente la producción. No se consigue aumentar porque las leyes de la naturaleza hacen que la tierra no pueda producir más. La gente está trabajando 20 horas al día, no puedes trabajar 22 más porque te caes de pluma muerto. ¿Qué ocurre? Se miente. Estamos en un sistema muy autoritario donde el que no cumple el objetivo es castigado. Se produce lo que pasó luego al final en la Unión Soviética, una cadena de mentiras. Moscú creía que tenía 10.000 tanques y en realidad no había ni 100. Pues eso. Para el tercer año, una inmensa hambruna se recorre el interior de China. En Pekín, en Shanghái, en las grandes ciudades donde el Estado suministra de todos los campos, no se nota el hambre. Los propios miembros de la cúpula del partido tienen que hacer expediciones personales a sus pueblos de origen para ver si es verdad eso de los rumores de que la gente se está muriendo de hambre. Liu Shaoqi, el primer ministro, el presidente del país, el número 2 de Mao, va a ir a su pueblo. Y en su pueblo, una vieja va a encontrarse a su hermana muerta y a su sobrina muerta. El único que queda vivo es el cuñado. Y al cuñado le dio una botella de aceite y 1 kilo de garbanzo. Y una vieja del pueblo, al salir, una señora mayor que ya no tiene miedo a nada, lo va a coger, le va a coger el brazo y le va a decir: sois peores que los nacionalistas. Porque cuando los nacionalistas provocaban el hambre, teníamos el wok, cocíamos hierba y corteza y comíamos. Ahora, como hemos fundido el wok, nos comemos la hierba cruda y nos morimos envenenados. La situación, Mao no va a querer reconocer esto. Va a tener una primera reunión en 1961 y va a decir que todo el que dice eso es un derechista. Y va a coger a Peng Dehuai, ahora lo veréis después. ¿Quién es Peng Dehuai? El mariscal que comanda los ejércitos chinos en Corea. En China creen que la guerra de Corea la han ganado. Hoy en día también. Este mariscal de China, ministro de Defensa, que es de la misma tierra que Mao, habla su mismo dialecto y de pequeño fue el único de la cúpula del Partido Comunista Chino que de verdad era pobre, que pasó hambre, le habla de tú a Mao. Le dice: se está muriendo la gente de hambre. Es purgado y enviado a un zulo donde se morirá, y ahora lo veréis cómo se murió en las próximas diapositivas. Se mantiene el gran salto adelante un año más y eso va a provocar, según los distintos estudios que se van haciendo, entre 30 y 100 millones de muertos. Yo creo que son dos cifras mágicas, que 100 millones de muertos, pues no sé, lo veo difícil, pero más de 30 millones de muertos sí se murieron. ¿Cómo se logró parar esto? Porque ante las noticias que llegan a Pekín, ya el partido no tiene más remedio que reunir a los 7.000 dirigentes del país. Ahí lo tenéis, la conferencia de los 7.000, 11 de enero, 7 de febrero del 62. ¿Quiénes son estos 7.000? Todo aquel hombre, porque eran todos hombres, del partido que tenga algún cargo, desde jefe de condado, que viene a ser como jefe de comarca, hasta el presidente Mao. Esos son los 7.000 hombres que mandan en China. Mao los reúne en un gran salón y pacta con su primer ministro, con el que es el presidente del jefe del gobierno, es el jefe del Estado, es Mao, el jefe de gobierno, Liu Shaoqi, pacta que diga que todo el hambre que parece haber se debe a cuestiones climatológicas y a los rusos, a los soviéticos. Porque los soviéticos, horrorizados ante lo que es el gran salto adelante, han roto todo tipo de relaciones, han abandonado corriendo China y se han llevado sus proyectos económicos, sus proyectos industriales. El plan es que Liu Shaoqi, primer ministro de China, amigo personal y subalterno de Mao, les diga a estos 7.000 hombres que todo se debe a la mala climatología y a la traición de los soviéticos. Pero Liu Shaoqi, que es el que os he contado antes, que la vieja cogió en su pueblo y le dijo: sois peores que los nacionalistas, cambió el discurso. Y en lugar de decir eso, dijo en público que era un problema del gran salto adelante y que había que cambiar esta política económica. Mao intentó, a través de otro protagonista de esta historia, el general Lin Piao, intentó contrarrestar ese discurso, pero uno a uno, estos hombres, gentes de estos 7.000, se levantaron y se pusieron contra Mao. ¿Por qué? Porque incluso esos 7.000 hombres, que eran los dueños de China, ya tenían en su círculo cercano a personas que se habían muerto por el hambre o afectadas por el hambre. Bien, Mao va a ser destituido de la presidencia del gobierno y la secretaría general del partido. Perdón, la secretaría general del partido no, de la presidencia del gobierno. Va a ser apartado de la presidencia del gobierno y apartado del ejecutivo. En China hay 3 poderes: la Secretaría General del Partido, la Jefatura del Estado y la presidencia de la Comisión Militar Central. El partido cometió el error de apartar a Mao solo de la presidencia del Estado, de la Jefatura del Estado y del Gobierno Ejecutivo. Le dejaron la Secretaría General del Partido y la presidencia de la Comisión Militar Central.
¿Esto qué va a significar? Pues esto va a significar que Mao viva con un auténtico rencor lo que le ha pasado. Mao interpreta que es injusto y Mao ya está en un nivel que desprecia personal e intelectualmente a toda la cúpula del partido. Va a apartarse del gobierno ejecutivo, del gobierno de las cuestiones diarias, y como es el secretario general del partido, se va a convertir en el gran inquisidor de la ideología del partido. Va a hacer que todos los días, en el diario del pueblo, ese que tenéis ahí, aparezca un editorial con sus reflexiones y sus opiniones sobre la ortodoxia del partido. Y al mismo tiempo va a pensar en cómo recuperar el poder. Recuperar el poder va a ser lo que la historia va a conocer como la revolución cultural. La revolución cultural va a ser un golpe de Estado de Mao contra el Partido Comunista Chino sin obviar que también tenía un fondo revolucionario al final, de crear un hombre nuevo, un hombre socialista de verdad. Mao se ha quedado solo. Lo ha expulsado de la cúpula del partido y no tiene casi nadie. ¿A quién recurre para ir tramando su venganza, su golpe de Estado, su retorno al poder? Pues tiene que tirar de su mujer, de la familia. Como dice Confucio, un caballero no descuida a la familia porque de la familia vienen los principales y fundamentales apoyos. Mao, su tercera mujer, Jiang Qing, hace mucho tiempo que no es esposa real, ni que cohabita con ella, ni nada. Pero ahora es su mujer, es la madre de su hija. La llama y la pone al frente de una cosa que se llama el Movimiento de Educación Socialista. ¿Esto qué es? Pues esto es dar una carga ideológica muy fuerte a la educación de los jóvenes. El partido se va a oponer a que Mao, en esos editoriales tan ortodoxos, puros marxistas, versión china, que da en el Renminbiao, en el Diario del Pueblo, se entre en la educación de las escuelas. No, si esto es un Estado comunista. Y todos le reconocemos esa autoritas a Mao como gran pensador comunista. No hay problema. Le dan vía libre al movimiento de educación socialista. Dentro de ese movimiento de educación socialista, Mao recurre a su segundo asociado, Lin Piao. ¿Quién es Lin Piao? Lin Piao es el comandante jefe del ejército, que era el segundo detrás de Peng Dehuai, este que se atrevió a decir que había hambre y lo purgaron, y que es el gran beneficiado de la caída de Peng Dehuai. Este, ahora es el comandante jefe del ejército, desde las imprentas del ejército va a imprimir el famoso pequeño libro rojo. Un pequeño libro, un libro pequeño que tiene una serie de analectas, como las analectas de Confucio, de ideas, de frases cortas de Mao, que se lleva a las escuelas y a los ejércitos y se le dice a todos los jóvenes que todos deben tener un pequeño libro de rojo en el bolsillo y que todos los días deben leer cuando se levanten y en distintas ocasiones a lo largo del día estas frases, estos dichos del presidente Mao, auténticamente como si fuera una verdad religiosa. ¿El partido se opone? No, ¿por qué? Esto es un Estado comunista. Lo que dice Mao en ese pequeño libro rojo son cosas súper rojas, súper comunistas. ¿Dónde está el problema? Seguimos avanzando. Aquí lo tenéis, la foto. Me he adelantado a esta diapositiva. La foto con Jianqing, la foto con Lin Piao. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar el poder del Estado. ¿Quién tiene el poder en el Estado en este momento? Liu Shaoqi, que ha pasado de ser el jefe del gobierno al jefe del Estado. Liu Shaoqi, al que Mao odia personalmente porque era su ayudante, era un segundo de él, un subalterno directo. Y Deng Xiaoping, el gran constructor de la China de hoy. A Deng Xiaoping no lo odia personalmente. Es un camarada que ha estado en muchas batallas con él, en muchos frentes, se han llevado bien, no ha habido especial amistad, por lo tanto tampoco hay especial rencor. Deng Xiaoping es ahora mismo secretario general del partido. Mao solo tiene la presidencia de la Comisión Militar Central. Y tiene la autoridad que todos le conceden como el gran líder, el gran ideólogo del comunismo chino. ¿Cómo se va a iniciar esta revolución cultural? Recordad, aunque en el fondo hay un fondo revolucionario, esto es un golpe de Estado. Pues Mao va a hacerlo dando un gran rodeo. Ya os he hablado del movimiento de educación socialista. En 1963 pone al frente del movimiento de educación socialista a su esposa, Jiang Qing, y el objetivo es limpiar de elementos reaccionarios la política, la economía, la organización estatal y la ideología del partido. Esta ideología que se mete en las escuelas va a terminar evolucionando a lo que se va a llamar la persecución de los cuatro viejos, la destrucción de los cuatro viejos, Sijiu. Este Sijiu, ¿qué significa? Acabar con los usos antiguos, con las costumbres, con la cultura tradicional y con el pensamiento clásico. Eso llevará en un primer momento a la destrucción de toda la obra artística, literaria y monumental que haga referencia al pasado en China. Y en un segundo escalón,
a la persecución, destrucción, asesinato, deportación, purga de todas aquellas personas que tengan conocimientos que tengan que ver con los usos antiguos, las costumbres, la cultura tradicional, el pensamiento clásico, destrucción de cualquier elemento intelectual de la sociedad. ¿Cuál va a ser el segundo paso en abril del 64? La publicación del pequeño libro rojo. Se van a hacer 1000 copias de ese libro, cuando en China, 1000 millones de copias, cuando en China solo viven 600 millones de personas. Cada chino va a tener al menos uno de estos libros y va a tener que llevarlo públicamente y leerlo. ¿Cuál es el tercer paso que se considera el inicio de la Revolución Cultural? Porque la Revolución Cultural históricamente se considera que abarca de 1966 a 1976, una pequeña prolongación a 78. Pues el tercer paso va a ser un editorial en el periódico de Shanghai, Wenhui Daily, en el cual se va a criticar una obra de teatro llamada sobre la obra histórica de Han Rui despedido de la oficina. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Lo que tenemos aquí es una ruptura en la cúpula del partido. El que ha escrito esa obra de teatro es Gu Han, un vicealcalde de Pekín, que pertenece a una facción dentro del partido enemiga de Mao. Enemiga no, de los que han apartado a Mao del poder. ¿Qué significa, qué sentido tiene esa obra clásica, Hai Rui despedido de la oficina? Esto es una obra del teatro clásica de China en la cual un mandarín, un funcionario honrado, ético, confuciano, que denuncia a los corruptos, es destituido injustamente y pasa las de Caín por culpa de esos corruptos, que logran acabar con el hombre bueno y justo que denuncia la injusticia. Eso es interpretado por Mao Zedong como una reivindicación de Peng Dehuai, este ministro de defensa, este héroe en la guerra de Corea, que él ha tirado a un zulo para que se muera en ese zulo a base de comer arroz y agua. Ese es el momento en el que se supone que talla la revolución cultural. Año 66. Comienza, y por eso tiene ese nombre con esa manera sutil. Se trata de acabar con la cultura tradicional. Se trata de crear una sociedad revolucionaria. Y para ello se fija en los adolescentes. Son los jóvenes que tienen las mentes más maleables, los que son más revolucionarios, más fanáticos. Como ya he contado, los lanza contra las obras de arte antiguas. La obra de arte significa la biblioteca. Lo primero que destruyen son los nombres de las calles. Luego las estatuas de héroes. Luego los edificios emblemáticos, como las murallas. Luego las bibliotecas. Luego hasta los cementerios van a ser arrasados. Se trata de hacer un hombre nuevo, que no tenga nada que ver con el pasado. De hecho, en esta época se va a intentar, se va a proponer que la gente deje de tener nombres y todo el mundo se llame por un número. Mao sería el número 1 y a partir de ahí cada niño que nazca tendrá un número. Esta violencia contra las cosas que representan el pasado, ahí tenéis imágenes de una montaña lejana, una obra que en breve será editada por Amosca Ediciones. Esta violencia contra las cosas, pronto, cuando llegue un momento donde están maduros, va a dirigirse contra las personas. ¿Contra quién? Contra los maestros. ¿Por qué? Porque es donde los adolescentes tienen más acceso. Como decía ahí, los torturaban con exámenes. La primera muerte de una persona en un ámbito educativo va a ser la directora del colegio de niñas de Zhonghanai. ¿Qué es Zhonghanai? Es la zona, el barrio donde viven todos los dirigentes del partido. Ahí hay un colegio para las hijas de la élite, donde está la hija de Mao. En ese colegio, las alumnas van a golpear, a palizar y a tirar por la ventana a la directora. Una vez se ha hecho esto, van a aparecer los guardias rojos. ¿Quiénes son los guardias rojos? No se sabe dónde aparecen. Son estos jóvenes fanatizados, siempre con el libro de la Mao, siempre reclamando lealtad al pensamiento del presidente Mao Zedong, que se van a dedicar a expandir la violencia por toda China. ¿Qué hace Mao? Suspende las clases. Desde 1966 hasta 1976 no habrá ni un solo centro de educación abierto en China, desde infantil hasta la universidad. Mao va a dar los billetes gratis a todos los jóvenes para que los jóvenes de guardias rojos de Pekín, de Shanghái y de Cantón, que son las ciudades más avanzadas, viajen libres por China y enseñen a los jóvenes de las ciudades provincianas que la violencia por el presidente Mao está permitida. Y va a generar grandes venidas de estudiantes del interior a Pekín para en Tiananmen darles discursos en los que promociona la violencia en pro de esta revolución cultural.
el caos se va a extender por el país. Va a haber una serie de acusaciones tópicas. Toda la intelectualidad va a ser purgada, toda la intelectualidad va a ser perseguida. Seguimos viendo imágenes de este libro de una montaña lejana que en breve editará Mosca Ediciones. Este libro es las memorias de un joven fichín, un joven de aquellos deportados al campo que cuenta cómo vivió la revolución cultural. Fijaos si el control del Estado va a pasar a manos de estos jóvenes, y aquí tenéis a Liu Shaoqi y a su mujer. Y este, que pone aquí tercer amigo del capitalismo, es Peng Dehuai, el héroe de Corea. Liu Shaoqi es el jefe del Estado cuando se hace esta foto de él y su mujer. Él no sale en la foto, él es otra foto que he puesto pegada. Su mujer, como esposa del jefe del Estado, ha viajado a una cumbre internacional y se ha puesto un vestido de estos estrechos que se ponen las mujeres chinas cuando van elegantes y un collar de perlas. Pues bien, cuando él sigue siendo el presidente del gobierno y el jefe del Estado y su mujer la primera dama, una comando de guardias rojos van a ir a Zhonghanai, lo que viene a ser la Moncloa de Pekín, van a arrancar al presidente y a su mujer de la Moncloa de Zhonghanai, los van a llegar a Tiananmen y los van a juzgar y torturar ante 300.000 personas. En paralelo, Pendejuay, que está tirado por ahí en una cárcel, va a ser sacado varias veces de la cárcel donde está tirado para que se muera y lo van a torturar, como veis ahí, hasta que mueran así. Estos dos hombres morirán en sus cargos y nadie sabrá que han muerto. Pasarán años hasta que oficialmente, desde el año 68 que mueren hasta el 78, casi una década, que el Estado chino reconozca que han muerto. Liu Shaoqi, de hecho, va a morir siendo, sin haber sido destituido, presidente del gobierno. ¿Cómo se produce este salto? Pues este salto, hasta tener ya el valor de ir a por el presidente, arrancarlo de su casa y torturarlo en Tiananmen, se produce después de un discurso que el 15 de agosto del 66 va a lanzar Mao y Lin Piao ante 300.000 jóvenes en Tiananmen. Mao va a hacer que Lin Piao le grite a los jóvenes: ya hemos llegado a un punto tal que ahora ya volver los cañones contra el cuartel general. Esa es la orden para atacar directamente al partido. Ese es el golpe de Estado. Mao, antes de que acabe el año 66, ya ha recuperado el poder del Estado contra el Partido Comunista Chino. Cuando en el año 69 se vuelva a reunir la cúpula del Partido Comunista Chino, el 60% de los hombres que estaban en aquella asamblea de los 7.000 que depuso a Mao del gobierno diario habrán desaparecido. El 60%. El padre de Xi Jinping y de todos los líderes actuales de la República Popular China fueron de esos hombres que fueron cogidos, arrastrados, humillados con carteles como estos, golpeados, apalizados y tirados a azuros para que se murieran. El padre Xi Jinping fue uno de los que no se murió, otros muchos se murieron. ¿Cómo se consigue este triunfo definitivo de la revolución cultural? Pues gracias a la coalición de estos tres hombres: Mao, Lin Piao, el de la gorra, y Zhou Enlai. Zhou Enlai es el moderado, es la cara amable del régimen. A diferencia de los demás, incluido Mao, que son campesinos sin educación formal, quiero decir, y también sin educación Nempolai, son gente del pueblo, más vulgar, más común. Él sí es hijo de mandarines, él sí ha estado en las mejores universidades chinas y extranjeras, él sí ha viajado a París, a la Universidad de París, él sí se ha educado en Tokio en las mejores universidades. Es el moderado. Pero es un tipo leal al partido y a Mao. Cuando llega el momento clave, en lugar de poner resistencia a la locura que va a sufrir la nación, se suma a ella. Aún así, siempre va a jugar el papel de moderado. De hecho, el caos en China es tal con la revolución cultural que cuando el Estado quiere salvar a alguien, como por ejemplo los ingenieros nucleares que están haciendo, que en este momento hacen la bomba atómica y la bomba de hidrógeno china, los tienen que apartar de la vida, llevarlos a un hospital llamado 301, en el cual, en realidad, más que un hospital, es una fortaleza donde el Estado salva a los pocos intelectuales que, por ejemplo, estos de la energía nuclear, necesita claves, los considera claves, para evitar que sean asesinados, maltratados por los guardias rojos. ¿Qué ocurre en ese momento? Y ya vamos hacia la última parte de la charla, y también la más sentimental para mí, los Zichín. ¿Qué ocurre en ese momento? Estamos ya en el año 69, empieza esto un poco antes, pero bueno. Mao ya, en 66 finales, ya ha recuperado el poder. China está arrasada por los guardias rojos.
guardias rojos que ya llevan años, gente joven, adolescente, en la veintena de edad, con toda la fuerza física, que solo están dedicados a decir las frases y las oraciones y los lemas de Mao Zedong y a castigar y a perseguir a aquellos que no son suficientemente maoístas, se está empezando a producir una especie de guerra civil en la que unos grupos pelean contra otros reivindicando cuál de ellos es más maoísta, produciéndose cientos de muertos. Hay zonas lejanas como Xinjiang, donde los jóvenes guardias rojos, que siempre son de etnia Han, han destruido la mezquita y los coranes antiguos de los pueblos uigures, o en Tíbet ocurre lo mismo, en Tíbet ocurre lo mismo y en Mongolia con los textos budistas. La población local se ha sublevado y la población local ha sido laminada por esos guardias rojos, no por el ejército de policía. Se han puesto a defender sus coranes, sus textos budistas, los guardias rojos han cometido auténticas barbaridades. En Guangxi llega a haber canibalismo ritual. Hay un pueblo minoritario que los guardias rojos consideran no suficientemente maoísta, se producen peleas y se termina en, en canibalismo ritual del enemigo del maoísmo. Esto tiene que parar. Hay que reestructurar el país, la gente va a volver el hambre porque nadie trabaja. ¿Cómo paramos esto? La decisión es enviar a los jóvenes a trabajar al campo y a las montañas. Ahí tenéis una imagen, esto es un cementerio donde la gente de la generación de Xi Jinping, que ahora está en la cúpula de poder, un cementerio muy lujoso, que se está muriendo ahora en la setentena, pues se entierran a sí mismos y tienen hechos un montón de monumentos a ellos. Este es cómo una chica de 14, 16 años se despide de su madre, de su hermano pequeño, porque va a ser deportada a ir a trabajar al campo y a las montañas. Más de 30 millones de personas entre los 13 y los 30 años van a ser enviados al campo. Es la única manera de tranquilizar el país, de volver un poco de seso con ese al país, de cordura. Son los conocidos como Zizi Xinjiang, que significa los jóvenes enviados abajo, porque los mandan a estudiar con los campesinos, a aprender con la base del pueblo, o los jóvenes educados, porque suelen ser jóvenes de Shanghái, de Pekín, de las ciudades, de buena posición. Los jóvenes obreros estaban trabajando, los pobres nunca cuentan. Son enviados, se les conoce como Zichín. Van entre el año 62 y el 79, millones de personas. Van a ir, en principio voluntarios, los animan a ir porque es una labor socialista, irse a trabajar con los pobres y conocer cómo viven de verdad los pobres, y al final forzados. Esto es muy importante que lo tengáis claro. Estos dibujos son de esa obra, Una montaña lejana, que pronto editará Mock, en el que se dice, el autor dice, hoy tengo más de 70 años, pero el recuerdo de aquellos días de juventud en el monte Cuacén no me ha abandonado durante décadas y he alimentado el deseo de plasmar en papel esas imágenes. Ahora, en la comodidad de mi apartamento en París, ha llegado el momento de dibujarlas. Estamos ante un autor que vivió aquella deportación que ahora vive en París. ¿Quién de vosotros a los 70 años va a vivir en París? Este es el punto importante que quiero que quede claro con esta charla, con esta conferencia. Cómo las experiencias de aquella revolución cultural y sobre todo lo que estos eran jóvenes, las experiencias de aquella deportación al campo en la que unos pasaron años, otros meses, otros casi una década, marcó una generación que ahora es la que manda en China. Estos son los trenes en los que se iban, ahí estoy yo, y este es mi catedrático en China cuando estuve en China. Yo conocí a este profesor, Chu Seung-hui, que fue como un padre para mí en China y me acogió. Él, y aquí os cuento la experiencia de cómo fue aquello, porque esta es una experiencia que yo conozco personalmente gracias a él, murió, esa es su tumba, es de tamaño real. Él cuando murió, antes de morir, me contó su aventura. En los equipos de guardias rojos, él al principio no quiso entrar en los guardias rojos. Su padre no quería que entrara. Además, él tenía un problema. Su padre, su familia, eran industriales antes de la revolución. Tenían 6 empleados, una fábrica con 6 empleados. Y encima su padre era profesor de universidad. Por lo tanto, él, al entrar en la Guardia Roja, era considerado un negro. Que era lo noble en la China de la revolucionaria de la revolución cultural, que tus padres fueran campesinos o obreros. Todo aquel cuyo padre no fuera campesino o obrero estaba en lo más bajo del estrato social. Era considerado y llamado negro. No se le admitía, y en caso de admitírsele, se le encargaban las tareas más indignas, como encargarse de las letrinas. Debía trabajar más que los demás y estudiar más que los demás, y demostrarlo. Y aún así se le seguía considerando un negro. El adoctrinamiento incluía palizas físicas.
Este hombre lo mandan a estas montañas de Sanchín, que están a casi 1000 kilómetros de donde vivía. Son unas montañas peladas de granito, donde lo único que se crían son árboles de té. Y lo primero que tienen que hacer cuando llegan al campamento es cavar dos agujeros, dos tipos de agujeros. Unos para acostarse esa noche, porque van solos con una azada y unas mantas. Acostarse por pareja, por supuesto, chicos con chicas. Acostarse en esos agujeros y arroparse con la manta para no morirse de frío. Y otros agujeros para hacer letrinas. Una vez están allí, empiezan a trabajar. En esta estancia, en las montañas de Sanchín, Chu Hui conoce a otra compañera del equipo de trabajo, que es una chica, se enamoran y se hacen novios. Los padres de la chica, que no tienen nada, son pobres, pobres, miserables, no quieren que su hija salga con este hombre porque es un negro. Ahora que ha llevado la vuelta de la tortilla en el mundo, donde ahora los pobres somos los reyes, donde ahora los pobres somos los nobles, somos los importantes, esta hija mía va y se enamora de uno de los antiguos aristócratas, entre comillas, con lo cual se va a buscar una vida de desgracia. Los padres se oponen a la relación. La chica se pone enferma. Se ponen enfermos todos. Su Xinhui es muy listo y entonces él, un día en la comisión, cuando están los mayores revisando lo que están haciendo, dice que están en un pueblo aislado de la nada y que él piensa que los norteamericanos están tan desarrollados porque tienen buenas comunicaciones. Y propone que se haga un camino desde donde están ellos hasta el pueblo más cercano. Y al comité del partido le parece bien. Le dice, bueno, pues hacer el camino. Y se ponen a hacer una carretera en unas montañas de granito durante 20 kilómetros solo con su fuerza. Uno se puso tan enfermo que hubo que cortarle un pie. Se pusieron todos enfermos. Del esfuerzo, del sobreesfuerzo del trabajo. Él trabajaba más que los demás. Su novia se puso enferma. Se iba a morir. La única manera de salvarle la vida era yéndose a Shanghái a que la atendiera un médico. Y ella, consciente de que si se iba, los padres no le iban a dejar volver porque no querían que saliera con este hombre, se negaba a irse. Él la convenció para irse. Se pudo curar en Shanghái y los padres, en agradecimiento a lo que había hecho, aceptaron la relación. Bien, sigo con la historia, es decir, este que nos está contando, para que entendáis esa China, lo que vivieron estas personas. De pronto, en el 76, Mao se muere, se acaba la revolución cultural y se vuelven a abrir las universidades. Los tenían tan convencidos de que lo mejor que podían hacer era trabajar como campesinos que este hombre, Chu Hui, se niega a volver. Dice que la mayor aportación que él puede hacer a la revolución y a la humanidad es quedarse en el campo siendo un campesino cualquiera. Su novia y su suegro lo convencen. Preséntate al examen, la selectividad, el Gaokao. Eres de una familia de universitarios, tu padre es universitario, estudia y entra a la universidad. Al fin acepta. Pero fijaos, son tan pobres que no pueden comprar los libros. Su suegro y su cuñada, la hermana pequeña de su novia, van a pedir folios a una oficina que hay cerca de su casa, aquellos folios que había en las impresoras antiguas que eran continuos, utilizados, van a pedir permiso para coger de la basura esos folios que han tirado y por detrás le copian a mano los manuales de la historia, los manuales del examen. Y así es como este hombre estudia, aprueba y logra volver. Fijaos el nivel de adoctrinamiento que tiene en esta sociedad. Se quería quedar allí. Esa de Zhu Zhenhui es la historia del autor de este libro que os estoy enseñando y es la historia de Xi Jinping y es la historia de la mayoría de los ministros del gobierno chino de Xi Jinping. Hombres que pasaron sus 20, sus 30 años, lo mejor de la vida, que se enamoraron allí, que hicieron todo allí, en esos deportación al campo. Hombres que han idealizado a Mao y su mensaje. Ahora no se acuerdan del frío que pasaron, del hambre que pasaron, de los compañeros que se murieron en accidentes horribles. Se acuerdan de su primer amor, se acuerdan de los paisajes, se acuerdan de... Era una sociedad zombie. Una sociedad arrastrada por un fanatismo ideológico que les llegaba, y ahí lo tenéis, todo el mundo se esforzaba en demostrar que era un revolucionario más radical, el militante más devoto del presidente Mao. La racionalidad de esta sociedad se había roto absolutamente. Todo el mundo que no era un buen maoísta era considerado un malo elemento. Niu Kui Se Shen, bueyes, demonios, serpientes, dioses, todos esos eran enemigos. China necesitaba
volver al mundo normal, al mundo civilizado. Mao es un político. Una vez ha acabado con el golpe de Estado, ya no necesita a los jóvenes, los manda al campo para quitarlos de en medio. Pero aún así ha arruinado a China. En China no hay industria, no hay dinero, no hay nada. ¿Dónde conseguimos dinero para que la industria y la economía en China vuelva a ponerse en marcha y China, la gente pueda comer y pueda comer bien y pueda vivir bien, no en la absoluta miseria como está viviendo años 68, 69, 70? ¿Dónde hay dinero en ese momento? ¿Dónde ahora? En Estados Unidos. Mao, antes de morir, va a protagonizar un absoluto cambio diplomático. Un giro diplomático de esos que no se puede prever. Durante el gran salto adelante, los soviéticos se han ido horrorizados ante lo que están haciendo los chinos maoístas. En el año 69, en plena revolución cultural, va a haber una auténtica guerra con miles de muertos en el extremo oriente ruso entre soviéticos y chinos. Rusia, la Unión Soviética, es el enemigo de China. Mao tiene la bomba atómica, pero necesita la capacidad balística para ponerla en Moscú. De nada te sirve tener la bomba atómica si no la puedes llegar hasta Moscú, que es donde la quiere llegar. ¿Quién tiene esa tecnología balística? Los norteamericanos, porque los rusos no te la van a dar. Mao, a través de eso que se llama la diplomacia del ping-pong, hará un giro por el cual la China maoísta pasará a ser aliada de los americanos imperialistas. En el camino hará que Lin Piao, este que tenéis ahí, jefe del ejército, su mano derecha, el que le ayudó a crear la revolución cultural y el golpe de Estado que le permite recuperar el poder, sea purgado. Lin Piao no puede estar de acuerdo con este giro hacia los norteamericanos. Por lo tanto, Mao Zedong cada vez da más importancia a Zhou Enlai, que es el que tenéis en la fotografía de abajo. De tal manera que Lin Piao, jefe del ejército, intenta dar un golpe de Estado contra Mao. Año 72. ¿Cuál es el plan? Mao vive en la paranoia. Mao no duerme nunca en el mismo sitio. Mao vive en un tren que se está moviendo continuamente por China. Lin Piao tiene un hijo, este que tenéis ahí, cuando es más pequeño, en esa edad ya tiene veintitantos años, que lo han nombrado mariscal del Ejército del Aire, sabe pilotar cazas. El hijo ha pactado con varios compañeros de su edad que desde los aviones cazas bombardeen el tren de Mao y maten a Mao. Cuando el día de ese golpe de estado, de ese bombardeo del tren llega, pasan las horas y en la casa, chalet, en la dacha de Lin Piao no hay noticias de que Mao haya muerto. Lin Piao se da cuenta de que su golpe ha fracasado. Y entonces él, su mujer y su hijo mayor empiezan a recoger. Van a hacer las maletas y tienen preparado un avión en un aeropuerto privado de Pekín para escaparse a Hong Kong. En estas, que el hermano comete la imprudencia de decírselo a su hermana. Oye, recoge que nos vamos. La hermana, en lugar de empezar a recoger lo básico para huir, se escapa de la casa, se va hacia la guardia que está vigilando el chalet del palacio donde viven. En este momento, Lin Piao es presidente del gobierno y los denuncia a la guardia. La guardia corre para detener a Lin Piao y la familia. Lin Piao, su mujer, su hijo y un ayudante personal escapan de su casa en un coche a toda velocidad, en imagen de película, pegando tiros, perseguidos por por la policía que está vigilándolos. Cuando llegan al aeropuerto, se suben al avión que no ha cargado los depósitos, no pueden huir a Hong Kong, que está muy lejos, intentan huir a la Unión Soviética. Y en mitad de Mongolia, el avión cae. No se sabe si derribado, nunca lo sabremos porque es un secreto de Estado, si derribado por algún cazar chino que los perseguía o, como dice la versión oficial, porque se quedó sin combustible. Lin Piao y toda su familia mueren. En la cúpula se queda Mao Zedong y Zhou Enlai. Y Zhou Enlai se acuerda de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping no lo han matado como Liu Shaoqi. A Deng Xiaoping, Mao simplemente lo ha deportado a una fábrica de tractores. Porque Deng Xiaoping, cuando era joven, con 20 años, trabajó como obrero emigrante en en París, en la fábrica de Renault. Entonces Mao, que tenía ese humor particular, le pareció ocurrente que ya que había trabajado en la fábrica de Renault, mandarlo a una fábrica de tractores. Al secretario general del partido en vigor. En este momento, vuelve al poder. En estas,
que los norteamericanos han reconocido a China, China se convierte en la meca de todos los viajes diplomáticos de todo Occidente, y en estas que Zhou Enlai empieza a orinar sangre. Pues ya sangre es muy desagradable. Va al médico y el médico descubre que tiene cáncer de próstata. Pero antes de decírselo a Zhou Enlai, Mao se entera y ordena que nadie le diga lo que tiene, porque no puede permitirse que su ministro de Exteriores, en un momento en el que todos los Japón, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, incluso en el 73, están reconociendo a China y llevando inversiones, este hombre, que es el único que tiene capacidad, conoce idiomas para negociar con los extranjeros, se dé de baja. Zhou Enlai descubrirá lo que tiene él solo mirando en enciclopedias médicas. Pero en esas, Mao cae enfermo y los médicos descubren que va a morir. Y todo el mundo tiene miedo de lo que Mao pueda hacer si descubre que se va a morir. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se lo dicen a Zhou Enlai antes que a Mao. Y Zhou Enlai, que aún no se ha muerto, ordena que nadie le diga a Mao que le quedan escasamente meses de vida. Al final, Zhou Enlai morirá unos meses antes que Mao. Zhou Enlai en julio y Mao en septiembre. Cuando Mao muere, Mao no le deja el poder a su facción, la banda de los cuatro, esos que tenéis en ese dibujo del libro de ambas ediciones. Le deja el poder a un hombre gris, Hua Guofeng, que rapidísimamente va a ser derrocado por Deng Xiaoping. Este Deng Xiaoping es el constructor de la China de hoy, la China de reforma y apertura. Como dice ahí el libro de Amok, los dioses habían marchado dejando atrás la civilización china que habían protegido durante miles de años y nunca regresarían. Mao posiblemente es ese último dios que dominó la civilización china. Muerto él, se inició otra etapa. Fue realmente el último emperador que tuvo China. Al final, China tuvo que hacer recapitulación de qué había sido toda esta locura. La primera gran locura, bueno, lo primero que tuvieron que hacer fue evaluar a Mao. Y ya estoy llegando a la conclusión. La cúpula del Partido Comunista Chino decidió que Mao Zedong era un hombre que había hecho cosas buenas y cosas malas, como todos los seres humanos. Pero puestos a cuantificar qué había hecho por un lado y por otro, era una persona que había hecho un 70% de cosas buenas y un 30% de cosas malas. Por lo tanto, el balance era claramente positivo. ¿Qué cosas malas había hecho? El gran salto adelante. Pero el gran salto adelante no es culpa exactamente de Mao, es culpa de la cúpula del partido. Y eso es lo que aparece en los libros de historia chinos. La cúpula del partido son grandes pensadores y grandes filósofos del marxismo, pero no conocían las leyes de la economía y de la naturaleza, y se equivocaron. ¿Qué se lo hace? Ahora, ¿qué hacemos con la revolución cultural? Porque Deng Xiaoping y los 9 ministros, digamos así, no son 9 ministros, y otros 9 miembros del partido, llamados los 9 inmortales, más el padre de Xi Jinping y otros que hay por ahí, fueron personas que ellos, siendo un poquito más jóvenes que Mao, 10 años más jóvenes que Mao, fueron perseguidos injustamente, fueron torturados, fueron encarcelados, fueron mandados a trabajar al campo. Sus hijos fueron perseguidos. Los hijos de Deng Xiaoping a la hija la violaron en la universidad y le pegaban palizas recurrentemente. Al hijo en la universidad, en uno de estos interrogatorios, paliza de los guardias rojos, se tiró, se cayó por la ventana y se quedó paralítico para el resto de su vida. ¿Qué hacer con esto? Lo que hacen es evaluarlo. ¿Y qué es lo que dice el partido? Hay que salvar la imagen de Mao. ¿Por qué hay que salvar la imagen de Mao? Pues porque no vamos a cometer el error de los soviéticos. ¿Cuál es el error de los soviéticos? Que Khrushchev dijo al día siguiente de haberse muerto Stalin que Stalin era un criminal y que había perseguido a gente injustamente. Y cargaron todas las tintas sobre Stalin. Pero ¿qué dijo la gente? ¿Qué pensó la gente acto seguido? ¿Y tú dónde estabas? Eras el número 2 de Stalin. Al identificar a Stalin con crimen, identifican a su creación, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un Estado criminal. Eso no puede pasar en China. Mao ha creado la República Popular China. No podemos manchar su nombre y decir que era un criminal. Por lo tanto, el consenso que en el año 81 llega al Estado chino es el de que la revolución cultural fue un movimiento político lanzado erróneamente por Mao Zedong
que desestimó las circunstancias políticas de China. Desafortunadamente fue explotada por dos camarillas antirrevolucionarias encabezadas por Liang Linpiao y Chiang Ching y causó daños serios al Partido Comunista Chino y a toda la nación. En 1976, después de que Zhou Enlai y Mao Zedong fallecieran, el Politburó, dirigido por Kuo-Guofeng, detuvo al grupo contrarrevolucionario encabezado por Jiang Qing, conocido como la Banda de los Cuatro, poniendo fin a la calamidad. Esto es lo que el Partido Comunista Chino dice en las escuelas. Os lo reduzco sin leer, que se entiende mejor. La revolución cultural fue un error de senectud de Mao que fue aprovechado por Lin Piao y por su mujer Jiang Qing para beneficiarse personalmente, llevando a cabo una política contrarrevolucionaria, persiguiendo a miembros justos del partido y causando una calamidad a la nación. ¿Recordad quién fueron Lin Piao y Jiang Qing? Fueron las dos únicas personas que en el peor momento de Mao estuvieron con él y en torno a las cuales él preparó su golpe de Estado. Al final, y acudo a mi obra China, Historia, Pensamiento, Arte y Cultura, y a otra obra de Amós Ediciones, Johnny Lee, la mejor historia de Singapur que hay en España, como dijo Lee Kuan Yew. ¿Sabéis quién es Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew es el constructor de Singapur, un chino de la isla de Singapur. Este líder de Singapur dijo, en 1966, cuando el mundo se horrorizaba y muchísimos se admiraban porque lo veían como un movimiento utópico de lo que Mao estaba haciendo, la revolución cultural, Lee Kuan Yew, que es un chino, dijo, Mao está pintando sobre un mosaico. 4000 años de historia no se pueden borrar en una vida. Cuando él no esté, la lluvia barrerá su obra y el mosaico reaparecerá. Y vaya, se ha reaparecido. La China de siempre ha vuelto. El Partido Comunista, la visión china del mundo, vuelve a ser el Tianxia, el todo bajo el cielo. El partido sustituye al emperador. Todo ha vuelto, incluso los mandarines, incluso los funcionarios. La tradición ha vuelto. China hoy parece comunista, pero es comunista con características chinas. Tiene mucho más de características chinas que de comunista, como nosotros, los occidentales, lo entendemos. Y todo ello en parte se debe a la obra y frustración de Mao Zedong. Gracias.